Vamos a volver a grabar. Vale. Juliano, si quieres seguir. Bueno, continúo, como les iba diciendo, nada, luego de ver esa conferencia y esa señal que recibo, por supuesto me puse en contacto. En aquella época José estaba internado, José Luis estaba internado, y entonces, bueno, yo, algo que no, nunca recomendamos a nadie, pero bueno, como tenía una cierta experiencia también haciendo regresiones y tal, o sea, no era nuevo para mí tampoco lo que estaba planteando, ¿no? Me animé a hacerlo yo mismo con un audio grabado, me puse ahí a hacer el viaje y ya en ese primer vuelo que hice pasó algo que fue para mí muy, o sea, que a posteriori me di cuenta que era muy confirmatorio de la veracidad de los vuelos, ¿no? Y es que tuve contacto con Leti en esa primera ocasión, pero no directamente con ella, sino que lo que vi fue un pájaro, un lorito concretamente, y cuando en mi visualización veo ese lorito y me llenaba de ternura ese lorito y empiezo a mirarlo a sus ojos y de repente ese lorito se transforma en Leti y bueno, y tengo un contacto con ella. Y como digo, para mí fue muy confirmatorio a posteriori porque después supe que era normal que la gente conectara de esta manera, ¿no? No directamente, sino que muchas veces sucedía que veían un animal o incluso un árbol o algo así, y a través de eso se daba el contacto. Pero claro, como yo no lo sabía, me sorprendió mucho que me sucediera sin saberlo, ¿no? O sea, que no era una sugestión mental mía y que coincidía con las experiencias de otras personas. Entonces, bueno, continué. Alejandra me recibió en su vuelo, que ella hacía, creo que sigue haciendo los viernes, no sé qué día lo hará. Y bueno, también después, bueno, empecé con José Luis y nada, fueron experiencias maravillosas que fueron evolucionando con el tiempo, porque no se trata de una experiencia puntual, esto siempre se presenta como un curso, ¿verdad? Es algo que hay que ir siguiendo con una continuidad en el tiempo para que dé su verdadero, para sacarle todo el partido que se pueda a la experiencia. Y así fue que llegué a esto, ¿no? Muy bien, pues ahora te pregunto yo, Juliano, ¿tú qué, Mm. qué beneficios crees que aporta la práctica esta y de qué manera puede ayudar a la gente pues que realmente desea contactar con su ser querido trascendido? Así, para la gente del grupo, ¿qué podrías decirle? ¿Qué beneficios aporta? Bueno, primero que nada, tendría que decir que esto no se trata ni de una técnica, ni de una terapia, ni ni de nada. O sea, esto es una oración. Es una experiencia espiritual y es una oración. Así se define, ¿verdad? Así lo definió José Luis. Y la verdad es que a medida que vas enterándote de esto, te das cuenta de por qué él lo define como una oración. La parte fundamental de esto es una oración en toda regla. No quiere decir que recitemos frases, ¿no? Como normalmente se suele entender que es una oración, es decir, no se trata de un Padre Nuestro ni nada de eso, ¿no? Es una oración en silencio, pero en la que entras en tu interior y conectas verdaderamente en la medida que cada cual lo puede con su ser interior. E incluso con, bueno, con la divinidad, si se quiere, ¿verdad? A partir de ahí, el contacto sucede guiado por esa experiencia. Lo que lo está moviendo es el amor, en definitiva. Y eso se hace muy evidente, ¿no? A través de ese periodo de introspección con el que comenzamos en la experiencia, se hace muy evidente. Y yo le puedo decir a las personas, ¿qué les aporta esto? Yo lo que puedo decir es que en estos años que llevo, por mi propia experiencia, lo que yo viví y lo que veo, depende muchísimo lo que puede llegar a dar simplemente de la persona, ¿verdad? De cada persona que lo haga. Es decir, esto yo creo que lo que puede llegar a dar es ilimitado, tanto como que es una herramienta que es compatible con cualquier camino espiritual y puede llevarte a la trascendencia, puede llevarte a una experiencia mística, puede llevarte muy lejos. O puede simplemente tratarse de un contacto puntual con un ser querido y listo,
que incluso te quedes con muchas dudas y ni te lo crees y te piensas que te lo inventaste todo, o puede quedarse en que la persona comienza a descubrir que puede contactarse con esa persona que ama, que tener un contacto directo y que eso lo puede hacer con mucha facilidad, ir despertando, conociendo cuál es cómo es que sucede esa conexión con ese ser amado en su interior y tener conexiones con ese ser querido. Puede ser que además de tener conexiones con ese ser querido, comience a tener conexiones con muchos seres que ni siquiera conoce y más allá de eso, que utilice, como te digo, esta herramienta como un medio de evolución espiritual e ir mucho más allá, incluso de los propios decir que lo que puede llegar a lograrse a través de esta experiencia sienta que necesita y en el punto pero por ejemplo, no se trata solo de puntualmente de la experiencia que vivís en los viajes. Porque, por ejemplo, el hecho de que ¿no? Es como similar a una regresión en el sentido de que alguien tiene que guiarte las primeras veces a través de la experiencia. Esto quiere decir que también hay una formación de personas para que puedan realizar esa tarea. Y todo esto siempre es gratuito, todo esto sale del corazón. Aquí la principal regla que hay muy pocas, hay dos, y la primera es que no se cobre. Y la segunda es que salga desde el amor y no desde otro lado, que tampoco es simplemente dentro de esta experiencia que hacemos nosotros, tal como nos lo pidió José Luis, ¿verdad? No, no me lo invento yo, esto nos lo pidió él, que fuera así, así lo mantenemos. Entonces, todo es absolutamente gratuito y además procuramos que esté desvinculado de cualquier cosa que pueda resultar en una ganancia económica. No solo que es gratuito, sino que si está vinculado a, yo qué sé, por decir algo, no sé, bueno, sí, es gratuito, pero yo puedo ganar con la publicidad. Pues no, ya no nos vale. No puede haber una publicidad con la que se gane. Tiene que ser gratuito y exento de cualquier conexión con una ganancia económica, ¿verdad? Para que no haya dudas. Y así es como lo hacemos, totalmente. Entonces, eso, cada cual va a depender mucho de lo que cada persona realmente necesite. Le va a ir mal internet, pobre. ¿No? Por ejemplo, A ver si se restablece. si hay una persona que llega con un duelo, ¿se me va? ¿Se Sí, escucha sí, mal Se está yendo el internet, sí. se va, el se va. internet? Sí. Esto último no se ha oído, esto último. Esto último no se ha oído, Juliano. Ábrete el micro, Juliano. Por Hola. favor. Ay, ahí. Ahora, sí. ¿Ahora se me ¿Ha escucha? fallado hoy? Sí. Hola, hola. Sí, ahora sí. Lo Ahora sí, último que ahora has se me escucha. dicho, ahora sí, pero lo último que has dicho no se ha podido oír. Vale, vale. Bueno, que, a ver, para no enrocharme demasiado, comentaba que esta experiencia lo que puede llegar a dar depende mucho de cada persona, ¿verdad? De lo que cada persona necesite. Por ejemplo, quería poner el ejemplo de una persona que llega con el duelo de un hijo, de una pareja, y realmente se abre la experiencia, pues lo que sucede normalmente si esa persona se abre realmente y empieza a aprovechar esta herramienta y a vivirlo, puede, por ejemplo, como el caso de muchas personas que conozco, llegar un momento en el que se da cuenta de que puede tener una conexión continua con ese ser querido, que ni siquiera ya depende de hacer un viaje, porque comprende cómo funciona y empieza a escucharlo, a sentirlo, pero ya no solo en los viajes, también en su casa, cuando está haciendo las cosas a diario o en el trabajo o donde sea, ¿verdad? Empieza a tener una comunicación con ese ser querido. Y eso le hace que
se olvide de que está en el duelo. O sea, hay personas que se han llegado a sentir culpables porque sienten que tienen que estar mal, ¿no? Porque claro, estoy en duelo, tengo que sentirme mal, tengo que estar triste y resulta que estoy feliz. Es uno de los temas que hemos tenido que tocar para que se vea, ¿no? Hasta dónde se puede llegar. Tenemos cada tanto que tocar este tema porque hay personas que no se dan cuenta de que ellos quieren que seamos felices, no le hacemos ningún favor estando triste y estando hecho porquería, como creemos que, no, yo tengo que mantener mi infelicidad porque de esa manera le soy leal, ¿no? Es un pensamiento inconsciente ahí que no tiene sentido, pero que lo tenemos, ¿no? Bueno, se empieza a desvanecer de tal manera la noción de infelicidad porque te das cuenta que estás en contacto con ellos, que la vida continúa. Y si además, como digo, resulta que se te da por compartir eso con otras personas y entonces aprendes a guiar a los que están llegando, ya además de que estás en contacto, estás haciendo algo con esa persona que amás. Estás trabajando en conjunto, como por ejemplo yo con mi mujer, estamos trabajando juntos en algo. Entonces, claro, sí, puede quedarte esa parte humana que no aceptes que no esté su cuerpo, pero bueno, pero eso también va a depender mucho de cada uno, ¿no? En mi caso, yo tengo que decir que ya a esta altura del partido, 4 años que ha pasado de eso, ya no pienso que sería mejor que estuviera su cuerpo aquí, porque lo que estamos haciendo ahora nosotros, si ella no hubiese partido, no lo estaríamos haciendo, sería imposible. O sea, para que nosotros podamos hacer esto que hacemos ahora, juntos, tenía que ser de esta manera, no podía ser de otra. Y esto que estoy viviendo y experimentando yo, lo están viviendo y experimentando otros compañeros. O sea que hasta ahí se puede llegar a estar completamente feliz, pleno, y que eso no sea una mentira, que eso no sea un parche, como suele ser la mayoría de las veces con los duelos, ¿no? Que uno dice, sí, ya lo he superado, porque muchas veces dice, no, yo lo quiero superar, como si fuera una carrera de obstáculos. Pero esto no es que lo vas a superar como si fuera un obstáculo. Esto es que tu discernimiento va a crecer de tal manera que vas a vivir con naturalidad tu nueva relación, la nueva forma en la que te estás relacionando con ese ser amado. Y eso es completamente diferente a pensar que lo has superado. Son dos cosas completamente distintas. Ustedes párenme si me enrollo mucho, que a mí No, saben no que me vamos. gusta hablar de esto. Perfecto. Está muy bien, Pregúntenme Juliano. nomás. Sí. Ya te voy a hacer la siguiente pregunta, que sería un poco, ¿quién puede participar? ¿Se necesita alguna preparación previa? ¿Es mejor hacerlo, por ejemplo, en los duelos recientes o esperar un poco, como a veces te dice? ¿Cuál sería un poco este aspecto? Realmente no se necesita ninguna preparación previa. A veces ayuda mucho a las personas que ya tengan un tiempo con la meditación, que, bueno, que estén abiertos al mundo espiritual de alguna manera. A veces ayuda, otras veces no, porque a veces también eso genera pues, una carga de creencias que al final no ayudan tanto, ¿no? A ver, hay de todo, hay de todo. Yo conozco personas que, mm, por ejemplo, uno de los casos que a mí más me ha impactado es el de Margarita, una mujer que, bueno, que realmente no tenía absolutamente idea de nada, entró a los vuelos como si fuera, bueno, ella no sabía ni de qué se trataba realmente. Y resulta que cuando entra al vuelo, no solo que conecta con su hijo, sino que conecta con los hijos de el primer vuelo, conecta con los hijos de todas las personas que están ahí, los describe físicamente y les dice a qué edad y de qué partieron cada uno de ellos. Y cuando termina me dice, pero Juliano, dice, ¿y esto qué es? ¿Yo cómo sé esas cosas? Me preguntaba, ¿no? Yo le digo, bueno, ¿qué es? Le digo, que tenés un don, un talento para esto, que no tenés ni idea de lo que tenés ahí. Tenés oro, le decía yo. Esto es fabuloso. Dice, pero ¿yo cómo puedo saber? Y digo, lo sabés porque te lo están diciendo. Porque los estás viendo y te lo están diciendo. Tan fácil como eso, por eso lo sabés. Le digo, y así como los ves a ellos, ves a tu hijo. Y podés estar en contacto con él todo lo que quieras. Claro, ella se emocionó, para ella fue precioso, pero lamentablemente su entorno no la apoyó. O sea,
su familia le dijo que no, que eso no estaba bien, que tal, la iglesia también, que no, el cura le dijo que no, que eso no lo podía hacer, que eso no estaba bien. Es decir, que ni ella no tuvo la capacidad, obviamente que lo quería de corazón, pero no pudo con ese entorno contradictorio que tenía, no. Y bueno, no pudo seguir adelante, ¿no? Pero a lo que voy, esta persona llegaba sin ningún tipo de preparación y a las primeras estaba ahí. Eh, entonces, no es necesario ningún tipo de preparación. Después, claro, el talento natural que cada uno tenga, eso es como cualquier cosa que hagas, como ponerte a jugar al tenis o como pintar un cuadro. A uno se le va a dar súper fácil, porque nada, lo trae de niño y ya, se pone y lo hace divino. Y a otro le va a costar un poquito más, y a lo mejor uno juega al tenis como Federer y otro simplemente juega al tenis, como cualquiera que se junta un fin de semana con un amigo y juega al tenis. Pero lo que quiere decir es que todo el mundo lo puede hacer. Unos lo harán mejor que otros. Si unos van a tener unos resultados impresionantes como esta mujer y otros unos resultados eh, más justos, pero en definitiva, la comunicación con el ser querido, proponiéndoselo, yo no conozco a nadie que no lo haya logrado, ¿eh? Queriéndolo y perseverando en ello, todo el mundo termina conectando con sus seres amados y bueno, y nada, ya eso es lo que digo, depende después de la persona, pero no es necesaria ninguna preparación previa. Todo el mundo es bienvenido y el que quiera, pues nada, a intentarlo nada más. Muy bien, Juliano. Pues yo te quería preguntar ahora, a ver si podías explicar un poquito así resumido los 3, 4 pases, lo que consiste la práctica y cuánto dura, ¿no? Porque yo recuerdo que las veces que yo lo he hecho con Inma San José, que es una compañera tuya de aquí de España, Ujú, que creo que está en Palencia y esto, yo recuerdo que ujú. habían 4 pasos muy marcados, ¿no? El Ave María, en fin, la meditación, las respiraciones. ¿Y puedes explicar un poquito para que la gente se haga una idea de los 4 pasos así más concretos? ¿Te parece? Sí, digamos que no es que sean cuatro pasos, ¿no? Porque en realidad es una oración de principio a fin. Mm, Pero sí es verdad que se hace más sencillo dividirlo para explicarlo, ¿no? Digamos que la experiencia comienza con una introspección, que ese es el punto donde se hace más evidente que se trata de una oración, ¿verdad? Entonces, nada, en esa introspección realmente se pone en marcha todo, todo, porque el contacto nosotros no lo generamos, el contacto ya está sucediendo. Simplemente nos hacemos conscientes a través de esto, de esta herramienta, de ese contacto que ya sucede, ¿verdad? Entonces, en esa introspección, nosotros nos metemos en nuestro corazón, empezamos a hacernos conscientes de lo que hay. eh, Eso es lo que tú llamas el Ave María, es decir, ponemos una llave tonal, una música que ayuda a hacer esto. Pero es verdad que esto no está vinculado a la religión católica ni a ninguna otra religión, ¿eh? Esto tiene que quedar claro, es una experiencia espiritual. Está abierta a cualquier mapa mental que cualquiera pueda tener, a cualquier religión, a cualquier camino, ¿eh? Entonces, en ese primer momento, nosotros entramos en nuestro interior, vamos haciéndonos conscientes de todo lo que hay en nosotros, sentimientos, emociones, ¿eh? Y los vamos percibiendo, haciendo conscientes uno a uno. En el momento que sentimos que ya hemos finalizado con ese recuento, lo ponemos todo en manos de una figura, un ser de luz, llamémoslo como queramos, que signifique para nosotros la verdad, el camino, ¿eh? Un referente espiritual, como por ejemplo lo puede ser Jesús en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay gente que puede ser muy escéptica y decir, bueno, sí, pero es que yo no tengo ningún referente espiritual porque no sé, algunos creen en Buda, otros, para otros el camino es Krishna, cada cual sabrá, ¿no? La cuestión es que si no sentís a nadie, pues nosotros le decimos que lo que tienen que hacer es entregárselo al amor incondicional, que en definitiva cualquiera de estos grandes maestros son eso, son en definitiva amor incondicional. O sea que no pasa nada, aunque no tengas ningún referente. Pero vos no tenés ni idea qué hacer con todo eso. Todo eso que acabas de examinar, de sentir, no sabes qué hacer con eso. Dáselo a alguien que sí sabe, a ese que sí sabe, y se lo pones en sus manos, ¿verdad? Esta es la parte fundamental de la experiencia. De hecho, si alguien no hace esto, no le guiamos. No le guiamos porque no es un viaje lo que está haciendo, es otra cosa. Entonces, bueno, a partir de ahí ya sí entramos en lo que son técnicas que apoyan esto, que es una relajación,
Se hace una relajación del cuerpo, una activación de la glándula pineal. Por supuesto que para todo esto la gente tiene que estar en un sitio donde tenga tranquilidad, donde esté... La experiencia suele durar unas 3 horas aproximadamente. No para cada persona, pero sí para el grupo. Entonces, bueno, eso, calcular unas 2, 3 horas, que no te molesten, que no te suene el teléfono, estar tranquilo. Bien. Ahí se hace una relajación de las partes del cuerpo, una activación de la glándula pineal, que es la ventana al mundo espiritual, y a partir de ahí se empieza con una meditación guiada. Una meditación guiada para llegar a ese sitio, a ese estado de conciencia, en el cual la visualización apoya una experiencia interior que de otra manera no se podría hacer tangible. Y claro, ahí ya empieza a tener digamos, la persona que está haciendo la meditación o alguno de los guías del grupo empieza a guiar a esa persona para que a través de esa visualización que está teniendo logre llegar al contacto, a lo que sea, ¿no? Porque nosotros no buscamos específicamente, a ver, por decir algo, a mí se ha ido mi pareja, Leti, cuando yo hago un vuelo no es específicamente que voy a encontrar a Leti, a lo que suceda, a lo que pase ahí, según vaya desarrollándose esa visualización, ¿verdad? Una vez que ya empezamos a entrar en contacto con los seres que hay en el mundo espiritual, por llamarlo de alguna forma, no es otro que este tampoco, cuidado. Pero bueno, una vez que entramos en contacto con ellos, ya sí se puede ir averiguando y preguntando, ¿no? Hasta llegar a tener un contacto con la persona que buscamos. Pero en primera instancia vamos abiertos a lo que la experiencia nos dé. Nunca sabemos de qué se va a tratar, ni los guías ni la persona que lo está haciendo, siempre se pone en manos de esa divinidad, de ese ser de luz que es el que guía la experiencia. Entonces, bueno, esos vendrían siendo los pasos. Luego, por último, el cuarto paso vendría siendo la salida, que es que de la misma manera que entramos a través de una meditación guiada, salimos a través de una meditación guiada y es muy importante que se realice de esa manera, ¿no? Para estar tranquilos con respecto a lo que se hace en la experiencia. Em, lo que hay que tener en cuenta, que esto que estoy describiendo yo así, de esta manera, como decís tú, en 4 pasos y tal, eh, es eso, es una oración, es una experiencia interior, algo que tiene que ver con la conciencia en estado puro, pero que necesita de una interfase para que eso se haga tangible. Yo siempre explico que esto es como, para que lo entendamos, es como un ordenador. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos mirando una pantalla y vemos cosas en el ordenador, pero sabemos que realmente lo que está sucediendo no se genera en la pantalla. La pantalla me permite interpretar algo que está sucediendo en el núcleo del ordenador, en el procesador, en los circuitos, ¿verdad? Ahí están pasando cosas que son invisibles, que no son con las que yo no puedo tener contacto, pero eso genera algo en la pantalla con lo que yo puedo relacionarme. Esto es lo mismo. La visualización no es que lo que está pasando es esa visualización lo que está pasando. La visualización surge a partir de una experiencia interior en la conciencia con la que yo no puedo relacionarme directamente. Y esa es como la interfase para que yo pueda ir haciendo evidente eso, ¿no? De eso se trata la experiencia. Y conforme, por eso digo que esto es muy, muy importante y lo repetimos, que la gente que quiera hacerlo se lo tome como un curso. Porque ¿qué pasa? Que vos, si lo haces la primera vez simplemente o una o dos veces, lo más probable, y además si sos una persona mental o muy racional, es que te cueste creértelo. Cuesta mucho más creértelo que hacerlo en realidad. Y esa es la gran cuestión. Esa es una lucha que nadie puede tener por ti. Eso es algo que cada uno tiene que ir descubriendo, ¿verdad? Todos quisiéramos que nos dieran la pastillita mágica y creértelo ahí de primera y listo. Pero José Luis siempre traía la metáfora esta que se comenta mucho, ¿no? En otras historias y que aquí es muy válida. El tema de la mariposa cuando está saliendo de la crisálida, ¿verdad? Que nosotros podríamos pensar que, vamos, ahí la vemos ahí luchando a la mariposa por salir de la crisálida y te dan ganas de ir y como ayudarla, ¿no? Romper un poquito ahí para que la mariposa salga y pueda volar. Y lo que haría sería desgraciarla, porque esa mariposa se cae y se muere porque necesita
el esfuerzo que le va a significar romper esa crisálida para tener fuerza en las alas y poder volar. Y eso es transferible directamente a esto. Es decir, por más que quisiéramos, es en ese intento por validar esa experiencia que vas a ir creciendo interiormente y vas a ir comprendiendo muchas cosas que de otra manera no resultarían. Bueno, ya lo has dicho un poco, Juliano, y también has puesto alguna evidencia, pero siempre hay una pregunta que polula por ahí, que es, pero bueno, ¿esto al final es real o me lo estoy imaginando, ¿no? Tú ya has contestado una parte y bueno, has hablado de alguna evidencia, pero ¿qué nos podrías decir sobre esto? Es decir, sobre este pensamiento, ¿no? De decir, ostras, sí, esto es muy bonito, pero no me lo estaré imaginando yo todo, ¿no? Porque además empiezas como con la imaginación, ¿no? Después quizá vas a otro lado, pero como empiezas por ahí, pues siempre la pregunta es, pero bueno, ¿no me lo estaré imaginando todo? Claro. Por eso digo que ese es un esfuerzo que nadie puede hacer por la persona, ¿no? Porque en definitiva ese es el crecimiento que tenemos a nivel espiritual. A todo el mundo le gustaría que le dijeran, no, no, sí, pero es real y te doy tal y tal y tal y tal prueba y es real, ¿no? Pero que además las hay muchas, cada cual va teniendo y encontrando, y yo que llevo años en esto ya, pues claro, tengo a punta de pala cosas que serían imposibles de explicar de otra manera que no fuera por el contacto, ¿no? Pero por muchas que, y te voy a contar, tengo muchas para contarte y te las voy a contar, pero no pasa por ahí, no pasa por ahí. Pasa porque simplemente estás pretendiendo utilizar el juicio acerca de lo que es real para determinar algo que no puede ser juzgado desde dentro de los parámetros de tus herramientas actuales para determinar la realidad. Es decir, vas a tener que ampliar, no solo, vas a tener que cuestionarte no solo la realidad, sino la validez que le das a tus propias herramientas para determinar lo que es real. Ese es el camino. Y a eso es a lo que te lleva. Porque, claro, estamos convencidos de que cada uno de nosotros puede decir lo que es real. Ah, yo sé lo que es real. Ah, porque yo estoy tocando esta mesa. Porque yo no sé qué. Yo sé lo que es real. ¿Cómo no voy a saber lo que es real? Pues resulta que la física cuántica te está diciendo que no tenés ni idea de lo que es real. Pero es que no hay que irse a la física cuántica. Con aprender un poco de la teoría de la relatividad te das cuenta que no has percibido en absoluto el mundo. O sea, que tu percepción te engaña continuamente. Y entonces entras en este camino, por llamarle espiritual, pero llamémoslo como queramos, que no tiene que ser tan espiritual. Si quieren ir por la parte científica también se puede. Llega un momento en que lo que empezás a cuestionarte es tu capacidad para determinar lo que es real. Y eso es básico, llegar ahí, porque mientras no llegues ahí, estás convencido de que podés determinar por vos mismo lo que es real. Y que como estás convencido de que sabes lo que es real, pues entonces la realidad se tiene que ajustar a tu definición de la realidad. Y eso no es lo que va a suceder en esta experiencia. Vas a tener pruebas, sí, de que hasta cierto punto la realidad que puedes aceptar coincide con cosas que vas a ver ahí, ¿no? Pero te va a estar continuamente impulsando a que redefinas la realidad y a que redefinas tu capacidad para determinar lo que es real. Pruebas empíricas, por ejemplo, sí, también las vas a tener, muchas, de mucho tipo. Que te quedaste pensando que no, que me lo imaginé todo, eso le pasa a mucha gente. Por eso vuelvo a repetir que esto se trata de un curso, ¿eh? Esto no es una experiencia para tener una vez o dos veces. Em, ¿Qué cosas te pueden empezar a pasar, por ejemplo, para descubrir que esto es real? Bueno, entre otras esta que estaba comentando. A ver, por ejemplo, ver personas que no conoces, ¿no? Ver una persona que no conoces, que es familiar de otra persona que está ahí, como comentaba el caso de Margarita, ¿no? Bueno, pero esto le puede pasar sin tener esa capacidad como Margarita a cualquier persona que lleva un tiempo haciendo viajes, ¿eh? Como a la mayoría, a los que estamos mucho tiempo ahí, nos ha pasado a todos. Depende de la cantidad de tiempo que estés. A unos les puede pasar antes, a otros después, pero a todos nos ha pasado. De ver personas durante la experiencia del vuelo, que no las conoces, durante el viaje, que no las conoces, que son familiares de los que están ahí, y vos no los conoces para nada. Y cuando ves una foto de esa persona que viste, te das cuenta que lo viste. O sea, te das cuenta que viste a esa persona sin conocerla.
Entonces eso ya eso es una prueba muy fuerte, porque vos no te podrías estar imaginando eso, ¿verdad? Como estas hay montones así. Por ejemplo, a ver, puedo contar el caso de Lupita. Lupita tiene a su niño Reinaldito ahí en el azul y nos está acompañando asiduamente desde hace un año o más. No falla, ¿no? Claro, han empezado a encontrar pruebas de todo tipo, porque empiezan a aparecer cada vez más potentes. Una que se encuentra muy fuerte es que su suegra, que está a punto de trascender, em, está, bueno, en sus últimos días y tal, y ella empieza a hablar con su suegra, y su suegra resulta que, sin habérselo dicho a nadie, estaba teniendo ciertas visiones. Y entonces, cuando ella se abre un poco y le empieza a hablar, su suegra le empieza a describir todo lo que ella veía en sus viajes con detalle, le cuenta dónde está su niño, con quién está su niño, incluso vio a mi mujer, sin conocerla de ningún lado, se la describe, porque mi mujer estaba ahí con su niño, con Reinaldito. En fin, le describe exactamente todas las vivencias que ella tenía en los viajes, se las cuenta su suegra, que jamás en su vida ni se había enterado de nada, ni sabía lo que era un viaje, ni nada de nada, pero estaba teniendo esas visiones, que suele ser así, en el lecho de muerte, digamos, ¿no? Cuando está en un momento cercano a la muerte, hay gente que empieza a tener visiones, ¿eh? Algunos lo dicen, otros no lo dicen, otros no las tienen tampoco, no todo el mundo, pero bueno. Entonces, por ejemplo, para ella eso fue una prueba irrefutable, ¿no? Imagínate, se quedó súper convencida, aunque ya lo estaba, bueno, ¿qué más quería? Bueno, su misma suegra, luego de trascender, le da mensajes para personas de la familia que tampoco tenían ni idea, y ella se los da, se los transmite y son reales, son veraces. Bueno, eso, por ejemplo, es una prueba que, vamos, que te deja más que convencido, ¿no? Em, pero bueno, no sé, yo qué sé, por ejemplo, es que yo me voy acordando ahora de las recientes, porque esto nosotros lo vivimos todos los días, o sea, nosotros hacemos viajes todos los días, ¿verdad? Entonces es algo que vivimos muy cotidianamente. Y la gente se sorprende muchísimo cuando empieza a tener este tipo de confirmaciones. Por ejemplo, de personas que no tienen ningún tipo, por ejemplo, una persona que no cree para nada, nunca ha tenido ningún tipo de religión, que no le dice nada a ninguna figura religiosa ni nada, y de repente se encuentra ahí con Jesús, por decir algo, ¿no? Y no se lo puede explicar, dice, pero si yo no lo tengo en cuenta, no lo tuve en cuenta en toda mi vida, si yo no creo, ¿cómo es que me lo encuentro? Y al día de hoy esa persona ha tenido una transformación espectacular, espectacular, pero de 180 grados. Bueno, no diría que tanto, pero porque sí que era una persona muy espiritual, pero eso, que Jesús no existía en su vida y hoy en día Jesús es su referente, ¿no? Bueno, este tipo de cosas han pasado, por ejemplo, que incluso con evangelistas, con testigos de Jehová, que, que se encuentran con cosas que no coinciden con sus creencias para nada y sin embargo las ven, ¿no? Después, por ejemplo, otro tipo de pruebas que tenemos son las que son premonitorias, ¿no? Cuando te dan información de cosas que aún no han pasado y que resulta que esas cosas suceden. Claro, esas cosas vos tampoco te las podés imaginar, porque vos podés estar... Y además que resulta que vos tenías la sensación y estabas seguro que te estabas imaginando esa conversación con tu hijo o con tu pareja. Sí, yo me la inventé. Y en esa conversación que me inventé, me dijo tal cosa. Y bueno, resulta que esa tal cosa te pasa a los 2 días o a los 3 días y que además que no la tenías ni en cuenta, ¿no? Porque decía, yo qué sé, no me dijo nada. Y sin embargo, pues mira, ahí está. Entonces eso también te da, o sea, llega un momento en el en el que dejas de pedir ese tipo de pruebas porque te das cuenta que es como que vas a estar toda tu vida entonces buscando ahí que te lo prueben, que te lo prueben. Nada, tenés unas cuantas de esas y listo, ya después es a disfrutarlo, a disfrutar del La contacto tuya de la contigo. corona, Juliano, la tuya de la corona la podrías contar también, ¿no? A mí me gusta mucho. Bueno, por ejemplo, para mí fue preciosa, ¿no? Porque yo siempre me gusta en el Día de los Enamorados tener un contacto con ella, ¿no? Entonces el día anterior hago un viaje al azul y aparezco y me veo yo mismo ahí caminando por las calles de Benalmádena y digo, porque claro, enseguida la mente te dice, pero Benalmádena, si yo quiero ir al cielo, ¿no? Y ver el cielo, ¿qué hago aquí en Benalmádena caminando por el paseo marítimo?
pues nada, ahí tenía que estar y la veo a Leti que me saluda del otro lado, bueno, la abrazo, estoy con ella, me lleva a un sitio específico y me lo muestra, me hace ver cosas en ese sitio para que me diera cuenta exactamente cuál era el sitio, ¿no? Me siento en un banco con ella, estamos ahí, y de repente se saca una corona y me la da, ¿no? Como para que se la ponga, una coronita así tipo de rey. Bueno, yo agarré, se la puse, no entendí por qué hizo eso, porque no venía a cuento de nada. Bueno, en el viaje seguimos, pasaron otras cosas y nada, me quedó claro a dónde quería que fuera en el Día de los Enamorados, ¿no? Porque siempre me lo dice. Entonces al otro día, nada, ya me había hecho mi regalo, que me gusta hacerle también, ¿no? Para llevárselo. Y me voy a ese sitio que ella me había mostrado, sabía perfectamente cuál era el sitio, me había señalado un banco determinado eh, en el paseo marítimo. Y cuando llego a ese banco, me encuentro una corona en la punta del banco. Me quedé, imagínense, hasta le eché foto, me puse la corona, me saqué fotos yo mismo. O sea, y yo decía, pero... Y además que en ese momento la sentía, la veía matándose de la risa. O sea, se estaba descontillando de la risa porque estaba mirando mi cara, porque yo es que no me lo podía creer. Pero bueno, sí, ya me lo creo. Lo que todavía no sé cómo lo hacen. O sea, me lo he preguntado, digo, ¿pero qué hace? ¿Ve el futuro o manipula a un niño que anda por ahí con una corona de Burger King para que la deje? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? No lo sé, no sé cuál es la manera, pero se las ingenian para que te lleve esos gustazos una vez que te abriste, ¿eh? Esto es maravilloso. Muy bien, Juliano. Pues mira, nos quedan 2 minutitos. Yo creo que podíamos ahora esperar al próximo enganche y ya la gente del grupo a ver si te quieren hacer preguntas, porque tenemos unas cuantas preguntas estipuladas para hacerte, pero las has ido explicando, ¿no? Teníamos concretamente, por ejemplo, esta que has dicho, ¿no? ¿Cómo se podría, si hay 2 o 3 participantes que ven una misma cosa, una misma persona, cómo se podría a posteriori corroborar? Y yo lo has explicado perfectamente y vamos, con creces y muchos ejemplos, Juliano. Pues, José María, ¿te parece Bueno, que... Dime, dime. antes de que se corte, por ejemplo, también hay una cosa que está derivada de estos viajes que se llama el chamado, que está Pati aquí también con nosotros, que ha participado, Sí. que es bastante parecida y que también tenemos unas pruebas con esos que son impresionantes, porque esto se hace con personas que están en coma, con lo cual ellos pueden volver y corroborar lo que hemos visto en esos contactos, ¿eh? Si quieren de eso les comento después un poco también. Sí, si quieres ir hablando, cuando se corte nos volvemos a Sí, conectar y ya está. si Dale, dale, quieres Juliano. Bueno, resumir esto. por ejemplo, esto del chamado es una técnica semejante al viaje, que además la recibe Jorge Micheli de José Luis de la Rica después que José Luis trasciende. Una medium uruguaya que en realidad no conocía ni siquiera a José Luis de la Rica. Cuando tiene una sesión con Jorge Micheli, le dice que le está esperando porque tiene que transmitirle una información. Y le pasa toda una técnica que está destinada a entrar en contacto con las personas que están en coma o que están vegetales y que a partir de ahí puedan ellos tomar una decisión, informarles, ¿no? Se llama el llamado porque es como despertarlos. Muchas veces no saben lo que les está pasando. Informarles lo que les está pasando y darles las 3 opciones que hay, que son volver al cuerpo, trascender o quedarse en el sitio donde están. Son las 3 posibilidades que hay. Entonces se llega al contacto con esa persona, se le informa, la persona decide lo que quiere hacer y listo. Esto no se hace con la familia presente como hacemos los viajes, sino que esto se hace, digamos, por separado. Luego se informa a los familiares de cuál fue el resultado de la experiencia, ¿no? Entonces, en estos casos hemos tenido también unas pruebas que son impresionantes. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, por eso digo que ahí está Patti, que hay uno de los casos más impresionantes que es el del propio sobrino de Patti, que está en estado de coma, hacemos este llamado, tenemos toda la